Gracias por acompañarme este viernes 30 de mayo 2025 para la sesión número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, de la subsecuente semana 1. Gracias por acompañarme en esta sesión vespertina de este 30 de mayo. Déjenme nada más compartirles como fue el anterior miércoles, la agenda semanal. En este caso, nada más les ofrezco una disculpa porque está lloviendo, entonces es lo que escuchan. Por acá está lloviendo, entonces si escuchan el ruido es la lluvia. Mucho gusto encontrarlos nuevamente por acá. Vamos a trabajar con algunos aspectos que quedaron pendientes el otro día, en particular el tema de la actividad integradora 2, que no me dio tiempo de verlo con profundidad, y algunas cosas que me interesa también muchísimo que ustedes puedan revisar. No sé si alguien tuvo tiempo o tiene alguna duda o pregunta. Empecemos si quieren con esa parte. Si alguien tiene una duda o pregunta sobre las actividades, la 2 la voy a tocar más adelante, así que esa no hay problema. Y a partir de eso vamos a ir trabajando nosotros con el resto de las actividades integradoras. Entonces, pues creo que es bastante útil que ustedes tengan a la mano o tengan presente la actividad integradora 2 en particular, porque pues siempre es como muy importante saber más o menos qué sucede ahí, ¿no? Y cómo ustedes la están resolviendo y cuáles son las actividades cuáles son los materiales que les pueden ayudar muchísimo, ¿no? También voy a tener un repaso general sobre esto, ¿no? Entonces, algo que me intriga mucho es cómo están haciendo lo de las fuentes de referencia, si lo intentaron, si quedó alguna duda o pregunta, y me dicen. Bueno, sé que no es suficiente una sesión para aprender todo lo de fuentes de referencia, pero ahí sí les pediría que se claven un poquito al manual de citación de prepa línea CEP, que es muy importante en este caso y que les puede ayudar un montón si tienen dudas. También ahí sí hay dudas, por ejemplo, de cómo citar cosas que no tienen autor, cómo citar varias fuentes, cómo citar un libro físico, cómo citar una página de internet, cómo citar una conferencia, un video, una película, un material audiovisual, etcétera, ¿no? Todo eso se distingue en particular por la fuerza que puede tener lo que ustedes pueden revisar en general, ¿no? Entonces no tendría que haber tanto problema en ese sentido. Pero también, aparte de lo que están viendo en la pizarra, hay un tema que quiero tocar, que, bueno, ustedes son, generación 72, no he entregado demasiados trabajos hasta la fecha, creo que he entregado un par, y en ambos, por una cuestión tal vez de costumbre o de módulo anterior, no ponían fuentes de referencia, ¿no? Recuerden que si ustedes están utilizando material que no proviene de sus reflexiones, entonces deben poner fuentes de referencia. Si no, bueno, de lo contrario estarían cometiendo un plagio, y si es literal, pues ya hablamos de las implicaciones que tiene, ¿no? Y de los descuentos de puntos y cómo les puede afectar en particular todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya no lo voy a repetir porque ya lo hicimos el viernes, pero lo que sí me interesa mucho es que ustedes pues sean conscientes de esta parte. Algo que sí les voy, digamos, espero yo que les va a sorprender, es un material que tengo para ustedes que los va a hacer como recordar ciertas cosas. Primero empecemos. Bueno, el objetivo de la sesión número 2, esta sesión número 2 del módulo 4, es que ustedes se familiaricen con las actividades, en particular la actividad integradora 2, que manejen conceptos de análisis literario, y que vean la importancia del análisis literario en función del material que se llama Fondo y Forma. También preparé un video que tiene que ver con nuestra sesión y que les va a contestar algunas preguntas para los que aún tengan dudas sobre la actividad 1. Entiendo que la actividad 1 es bastante complicada, es la primera actividad del módulo y es complicada y es larga. Y además tienes que poner fuentes de referencia, ¿no? Yo sí entiendo todo esto y sé que es muy difícil empezar un módulo de literatura con algo así. Es como si me aventaran no sé, como si yo apenas
corro carreritas de 100 metros y me aventaron un maratón, más o menos es el equivalente porque es una actividad difícil, lo reconozco. Pero bueno, es lo que hay y con eso hay que adaptarnos a trabajar y sé que ustedes son bastante capaces de eso y más. Entonces el objetivo, repito, es ese, revisar todas las actividades integradoras, en particular la 2, reforzar algunas cosas con ustedes, eso también me interesa que desarrollen o que nos vayamos con eso el día de hoy, reforzar algunas habilidades que tienen que ver con lo que necesitaría que recordaran más o menos y también por ahí que vean la importancia del material, de un material específico, ¿no? Entonces, antes de ver los conocimientos previos, repito las reglas de comunicación vital de la clase o de cada clase. Saludar antes de iniciar la conversación, respetar postura de los demás, escribir el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Vamos a ir para allá un poquito. Respetar privacidad de la información, procurar ser breve y conciso y indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, es decir, básicamente colocar fuentes de referencia. Son las reglas que nos van a permitir llevar una buena convivencia, aunque no estemos conectados, es decir, son las reglas que también van a privar en la plataforma de Prepa Línea CEP, para que no lo olviden, ¿no? Es un protocolo, pero más allá de un protocolo es crear un marco de respeto y un buen ambiente sobre esto. Antes de pasar a esta parte, les recuerdo nada más los contenidos de esta semana y hago un resumen porque me gusta que ustedes no lo olviden. Recuerden que para mí es una apreciación personal, pero eso no indica que las demás no sean importantes. Para mí, fondo y forma es la más importante. Es el material más importante esta semana 1 para la actividad 1 y 2 también. Entonces no lo olviden, por favor. Lo puse el otro día. No me dio tiempo de ponerlo en extenso, pero tal vez hoy. De hecho, hoy tengo un video que explicará un poco mejor eso, ¿no? En particular la actividad integradora 1. Viene esa parte, ¿no? Otra cosa que deben tener en cuenta en esta semana es que como es la primera semana del módulo hay una introducción y nos dicen que es un texto literario y un no literario. Vimos un video el miércoles que explica eso. Entonces yo pensaría que no hay problema en que ustedes puedan distinguir un texto literario de uno no literario. Me parece a mí que no hay problema, pero si lo hay, por favor avísenme para regresarme un poquito. Pero en general creo que todos distinguimos cuándo es un texto literario y cuándo no, con ejemplos, porque los pusieron en el chat el miércoles, porque vieron el video y porque espero también que tal vez pudieron revisar los materiales que se refieren a este asunto. También nos habla sobre algo que tampoco tocamos, porque sé que había muchas dudas sobre formato y demás, y eso lo comprendo. Hablamos un poquito de los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? ¿Cuáles son los principales que nos está pidiendo Prepa Línea CEP? Narrativo, dramático y lírico o poético. Entonces, en ese sentido, nada más no olviden cuáles son las divisiones del texto dramático, de la literatura, de acuerdo con lo que nos pide Prepa Línea CEP. Narrativo, lírico y dramático son las 3 divisiones que les van a solicitar y son las mismas que tienen en el texto. Deben en la actividad 1. Deben justificar por qué creen que ese texto se inserta en esa parte, ¿no? Es muy importante, repito, deben decirme por qué creen que ese texto, los de la actividad integradora 1, que es el poema de Sor Juana, el texto de Juan Ruiz de Alarcón y el texto del Rey Burgués, por qué creen que cada uno cumple las características. Si yo digo que es poesía, ¿por qué es poesía? Hay unas cosas muy obvias, ¿no? Porque está en versos, porque rima, porque tiene un yo poético y lírico y demás, porque tiene sentimientos y emociones. Ok, con eso ya habrán cumplido ustedes reconocer un texto literario y además de eso reconocer un género literario, que son las divisiones de esto, ¿no? Para eso tendrían que revisarlo. Les sugiero que vayan acumulando conocimiento, es decir, leyendo los materiales, porque se van a ir acumulando y de pronto en la semana 4 les toca leer algunos más. Si ustedes leyeron todos de la semana 1, 2 y 3, en la 4 ya no tienen que leer prácticamente nada y se dedican solamente a hacer el proyecto, lo cual les va a simplificar tema. Entonces, si quieren adelantarlo en función de la semana 4, que es la más importante en cuanto a porcentajes de calificación, tiene el 40%, es muchísimo. Entonces les sugiero que vayan, no sé, tomando notas, tomando fotografías, guardando un archivo pequeño de cómo van, para que ustedes elijan un tema que van a desarrollar hasta el final en el proyecto integrador. En ese caso, nada más es importante que sepan cuándo hay lenguaje literario, qué es la denotación y qué es la connotación y cuáles son, ¿no? Entonces, nada más eso es lo que me parece como interesante que ustedes vayan pudiendo leer, que puedan leer en este momento y que puedan hacer un archivo o una memoria
de cómo se va, qué están aprendiendo en este módulo. Al final lo que me interesa es no tanto que repitan como la teoría, sino lo que me interesa es que ustedes puedan decir, yo aprendí, yo estaba aquí y llegué acá, entonces yo aprendí esto, sobre género, sobre lecturas, sobre APA, lo que ustedes quieran, pero me parece importante que ustedes se lleven esos conocimientos hacia el módulo 5, que es a partir de un mes más o menos. Entonces, bueno, básicamente es eso lo que quería explicar sobre esta primera actividad. Y ahora me interesa mucho esto, ahí, los conocimientos previos. Los conocimientos previos son, el miércoles no lo pude hacer por falta de tiempo y porque me interesaba entrar inmediatamente, pero los conocimientos previos van a ser de un tema que probablemente les guste y apasione, que es la acentuación. Voy a poner unas cosas muy básicas y ustedes me van a decir cosas, o sea, sé que esto hace rato no lo ven, sé que el corrector del celular o de la computadora hace todo por mí, pero es muy importante, no voy a detenerme en reglas, no es un tema de la plataforma, simplemente es como para romper el hielo y empezar a jugar, porque literalmente es un juego, unos 5 minutos y que de paso se lleven algo y de paso acumulen participaciones Martín, Bárbara y Pedro. Entonces, tengo para ustedes, tengo varios juegos, depende más bien de su grado de participación, acentuación de palabras, pueden escribirlo o pueden conectar el micrófono para no estar en desventaja, es decir, para que, no sé, Martín pueda activar el micrófono, pero Bárbara y Pedro no, tenemos que llegar a un acuerdo, si tres pueden activar el micrófono, no hay problema, y levantan la mano, si no, aunque puedan activarlo, prefiero que escriban, porque pues los demás estarían en desventaja y no está bien. Entonces, bueno, la acentuación de palabras, ahí va. Van a aparecer unas palabras y ustedes me tienen que decir dónde va cada cual. Con que me lo digan por escrito es suficiente. Le toca a Martín, Bárbara y Pedro, así que en este no hay problema porque no es competencia, pero les están tomando el tiempo. Arriba a la izquierda hay un cronómetro. Entonces, sugiero que si me dicen tímido, yo lo arrastro, no sé, así lo voy a hacer. No sé, tímido es esdrújula, ahí está. Ya que acaban todas, voy a enviar respuestas a ver cuáles están correctas, ¿va? Comenzamos Pedro, Bárbara y Martín en ese orden y luego otra vez Pedro, Bárbara, Martín, Pedro, Bárbara, Martín y así hasta acabar. Pedro, avísame que comprendiste el texto, bueno, la instrucción y empiecen. Los demás, escojan su palabra, la que quieran y si les ganan, pues también consideren eso, ¿eh? ¿Se siente caja? ¿Iría en alguna? ¿Perdón? Perdón, Pedro, no entendí. Caja algo. Caja en aguda. Ahí. Si no, corrígeme por chat, no hay problema. Bárbara. Ok, tiburón aguda. Yo solo sigo instrucciones, no me voy a meter ni voy a juzgar. Es como dice ese Martín. Lámpara aguda. Ok. ¿Cómo es ese dicho? Escuchamos, no juzgamos. Pues así yo voy a hacer. Yo solamente los traslado, ¿eh? No voy a juzgar si está bien o está mal. Pedro. Puedes escribirlo si no hay ningún problema. Caramelo, Yana dice de una vez Bárbara. Nada más no hagan trampa, o sea, no recurran, les sugiero a inteligencia artificial, nada más háganlo. Perdón. Cerámica en esdrújula. Vale, gracias. Esa sí fue clara. Ya te puse Bárbara Caramelo. Entonces te guardo médico y le toca a Martín. Es médico en esa esdrújula. Bueno. Es la que había puesto Bárbara, pero ni modo.
Seguimos, te guardo. No, pues ya vas a tener que coger otra Bárbara. Pedro, perdón. Ay, la había elegido Bárbara. Bárbara, sofá, esdrújula, pues yo me adelanto, yo te la pongo, no problema. Pedro y Martín. Cam. ¿Cuál, perdón? Alucinante y llega. Uy, no entendí, perdón. Si puedes escribirlo sería más fácil. Porque no lo entendí, perdóname. Ya le puse a Bárbara, así que de una vez Martín. Calor en Agudas por la. Listo, mientras está escribiendo Pedro, pues si quieres también escribir Bárbara de una vez y de una vez también Martín escribirla. Lápiz. Lápiz. Ok, listo, alucinante, llana y lápiz aguda. Vamos. Listo, sigo. Pedro, ¿sigues ahí? Camión. Camión. Glaciar. Sí. Sí. Pues, que estoy pidiendo si puedes escribir, Pedro, en el chat mejor, porque no estoy entendiendo cuando activas el micrófono. Y Bárbara y Martín de una vez. Ya llevan 5 minutos, a mí me parece mucho tiempo, pero no hay límite. Nevera esdrújula. Nevera aguda. Te la ganaron. A esdrújula dijo Pedro y él la escribió primero, así que Bárbara y Martín, otras dos. Cámara. Esdrújula. Cámara. Listo, Bárbara. Cámara. ¿Perdón? Luciérnaga es drújula. Ok. Yo había elegido cámara en esdrújula. Pero es que esa la eligió Pedro. Ah, tú la en esdrújula, perdóname. Sí, yo la elegí en esdrújula. Ya se acabaron las esdrújulas, así que o todas son graves y llanas o le mueven a esdrújulas, ¿eh? Cuaderno en llanas. Listo. Les quedan 4 y son 6 Cicatriz espacios. aguda. ¿Perdón? Cicatriz. Cicatriz aguda. Y me parece que Pedro escribió albornoz llana. Les quedan 4 espacios, 2 palabras. Pueden cambiar si quieren, ¿eh? Esta aquí como en el ajedrez. Yo digo que sofá es aguda y que el lápiz es llana. Listo. Como hacen como un enroque ahí. Camión en aguda. Y ahí sí le di. Listo. Y árboles queda aquí. 1 minuto, no, 30 segundos, es mucho un minuto. Llevan 7 minutos, 1 minuto para ver si hacen cambios. Lápiz. 1 minuto para ver si, medio minuto para ver si hacen cambios. Cerámica sí es esdrújula. Es cerámica. Pano es esdrújula. ¿Cuál, perdón? Sofá y sofá.
Sofá no es esdrújula, sofá es Es en aguda. Entonces Y tendría que tiburón mover es una esdrújula. aguda. Tiburón. ¿A dónde? Tiburón y sofá es tímido. aguda. Sofá es aguda, profe. Pero ¿cuál muevo? Porque ya no caben. Tímido Lámpara a agudas. Y tiburón a esdrújula. Tímido. Yo digo Ahorita, sofá Ahí está. aguda Ajá. Así. y Yo di- lámpara esdrújula. ¿Y cuál es la esdrújula? Ya, Perdón. Lámpara. Así. Ajá, yo digo. Ok, última revisión, ¿eh? Pedro, también si quieres hacer ajustes, desde el chat también se puede. Ahorita va a salir si cuántos errores tiene, ¿no? ¿Estás listo? Ahí va. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 correctas. 12 de 19. No está mal para hacer la primera vez y que seguramente tienen un montón, que no ven este tipo de cosas. Entonces me parece bien. Vamos a seguir ejercitando acentuación en las siguientes semanas a partir de las reglas. Hay ciertas reglas y pues 5 o 10 minutos como ahora me va a tomar, 10 minutos, pues es suficiente para que por lo menos recuerden cosas, ¿no? Y creo que esa es la parte que a mí me interesa mucho, que ciertos conocimientos que a lo mejor ya estaban ahí un poco anclados o ya no recordaban, pues los puedan aplicar, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa. Ahora sí, recuerden que los temas de las semanas son los siguientes: fondo y forma, géneros literarios, citas textuales y paráfrasis. El tercero ya lo podemos dar por una palomita porque ya lo revisamos. El segundo lo he mencionado mucho, pero no hemos profundizado en él. Y el primero lo hemos visto poquito, que sería fondo y forma, ¿no? Entonces creo que ahí esa parte es la que me parece interesante. No sé si alguien, déjenme regresarme porque esto es de la sesión pasada. Les dije que lo iba a poner y no lo puse. Hay una parte fundamental de acuerdo con lo que está en plataforma, que es fondo y forma. Fondo y forma se define como, bueno, son los dos conceptos que definen el análisis de un texto. Forma es lo que está visible o lo que se ve, cómo está dispuesto y estructurado un texto a la vista. No necesito mucho para detectar la forma. Y el fondo es aquello más profundo, que tiene que ver ya con reflexionar un poquito y que a veces no está literal dicho, sino que está solo sugerido. Nosotros tenemos que buscar el significado de eso. Esto es lo que está, literalmente le tomé foto o literalmente armé o descargué el material que se llama fondo y forma para ustedes. Como dice acá, está dividido en dos. Perdón. Entonces en esa parte está el fondo. Perdón, me voy a ir con la forma porque es la más fácil. Sobre todo con estos dos conceptos que están aquí son importantes en la actividad integradora 2 que voy a explicar más adelante y que tienen que ver con esto. La forma se refiere a la manera que está escrita la obra y como división o estructura. Hay, digamos que Prepa en línea contempla dos formas básicas: la prosa o el verso. Es decir, cuando todos distinguimos un verso, Bárbara y Martín y Pedro, todos sabemos cuando hay un verso, nada más de verlo. Sí. Súper. Bárbara y Martín, perdón. O sea, como lo de Sor Juana, lo veo y digo, ¿esto es un verso o esto es un poema? Sí, profe, sí lo distingo. Ok, gracias. Yo también distingo el poema y lo que yo no distinguí hasta que usted me dijo fue lo de la canción de oro. Creo que por chat ahí me dijo que es una canción y
y hasta quise como que tararearla ahí. Sí, exacto, ¿no? A veces mezclan verso con prosa y demás, pero lo que me interesa es la prosa, porque el verso, nada más de verlo, lo distinguimos muy fácil. La prosa está más definida como, vamos a ponerlo de manera sencilla, como todo aquello que no es verso. O sea, aquello que no puedo distinguir como verso sería más encaminado hacia la prosa. Entonces, de las 3 que nos piden en la actividad integradora 1, de los 3 textos que tienen que leer, hay uno que es muy claro que es un poema, que es el de Sor Juana, y hay 2, el otro que es más o menos claro, que es la canción, no, es el Rey Burgués, que es un cuento, que es prosa, y el de La verdad sospechosa, que en realidad no es prosa, más bien es si lo leyeron, es una obra de teatro, pero está rimada, es un diálogo rimado, entonces digamos que ese se considera verso, porque pues rima, tiene versos contados, hay métrica y demás, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. En cambio, en el que se llama La canción del oro, es mucho más fácil distinguir cuál es la forma de presentación. Nada más no confundir fondo y forma con géneros literarios. Son 2 cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, solo para que pongan atención y no lo vayan a confundir en la actividad integradora 1. Ahora, lo que sí quería llegar es el fondo. El fondo es el fondo tiene 6 conceptos principales que les van a ayudar muchísimo a analizar cosas. No los desafortunadamente no me puedo dar el tiempo de explicar cada uno, pero les pediría que también ustedes puedan consultar. Este mismo material está en Prepa en Línea CEP, en la plataforma. Entonces, argumento, ¿qué es? ¿Qué sucede en la obra? Muy bien. Tema es la idea principal. ¿Cuál es la idea central? En realidad, cuando responden el tema, les van a pedir el tema. Es muy breve, es una palabra o 2 palabras, los celos, el amor, la mentira, etcétera. Son cosas muy cortas y muy concretas. Es una idea principal. No tienen que extenderse demasiado para el tema. Después, cuando viene la acción, son los diferentes hechos que suceden, y ahí es muy importante que ustedes puedan distinguirlo en 3, la acción: exposición o planteamiento o inicio, nudo y desenlace. El desenlace es cómo termina, la exposición o planteamiento es cómo empieza, cuál es el problema de la obra, y el nudo sería la parte donde se crea la mayor tensión. Como le dije a Martín el miércoles pasado, imaginen una película, me tienen que decir en las acciones, me tienen que decir cómo empieza, me tienen que decir cuál es el momento donde hay mayor tensión, y me tienen que decir cómo acaba la película o serie. Es lo mismo, lo pueden ver en términos sencillos. La acción es eso. Ustedes aquí, bueno, sus compañeros de otras generaciones generalmente se equivocan en esta parte de acción. Acción lo entienden como el caminó, nadó, se fue, brincó, etcétera. Esas no son, o sea, sí son acciones, pero no es lo que les estoy pidiendo. Lo que les estoy pidiendo es qué hizo el personaje al inicio, qué hizo cuando había mayor tensión, cuando se enfrentó a un peligro, por ejemplo, y qué hizo al final. Eso es lo que necesito que ustedes me escriban. En 3 le ponen exposición, nudo y desenlace, y con eso van a contestar el formato de la actividad integradora número 1. Quiero nada más corroborar que Pedro, Bárbara y Martín entienden esto de la acción, porque se los piden en la actividad 1 y se los vuelven a pedir en la actividad 2. Entonces quiero que me corroboren si entendieron esta parte. Sí, sí la comprendí. Perfecto, gracias. Gracias. ¿Y Martín? Pues más o menos sí me queda claro. Muy bien, si hay alguna pregunta. De hecho, ahorita van a ensayar eso en una práctica, que me interesa mucho porque quiero que la apliquen en la actividad 1. Entonces, bueno, sigue el 4 concepto que se llama tiempo. Ustedes tienen que decir qué tiempo está utilizando. Hay 2 en realidad que vienen ahí explicados, que son el tiempo objetivo o cronológico, cuando son horas, días, etcétera, o el subjetivo o psicológico, es un tiempo que transcurre en la mente de la persona. Me tienen que decir cuál es de los tiempos el que está ahí. Obviamente es muy difícil, como decía el otro día Martín, es muy difícil que en Sor Juana encuentre cuál es el tiempo, ¿no? A lo mejor está dentro de la obra, a lo mejor dices no hay un tiempo, me tienes que justificar y explicar cuál es el tiempo de la obra. En La verdad sospechosa y en el Rey Burgués es mucho más fácil de localizar, a diferencia del poema, que es un poquito más complejo. A lo mejor no es tanto así, pero
Eso de las fechas también, a lo mejor no es el tema, pero le quería mencionar pues también que en las referencias, hay referencias donde no encuentro fechas. Es importante y qué bueno que lo tocas porque eso se pondría, no sé. A mí me enseñaron en módulo 1 que se pone S.F, que viene siendo sin fecha. Ajá. ¿Sí? Tal cual ahí te puse un ejemplo de cómo sería Beltrán y luego el apellido. Ahí debería ir el año, pero no lo hay o no lo encontraste. Entonces pones SF porque es sin fecha. Y listo. Qué bueno que lo preguntaste y qué bueno que te acordaste con esto porque después se va la duda o se te olvida preguntar y hubiera sido un De hecho, no error. me acordaba hasta ahorita que No, pasó qué lo de bueno las que te fechas. acordaste, ¿no? Muchas Entonces, gracias. les repito que nada más utilicen tiempo, los conceptos que están en este material, no utilicen otros porque son los que solicita la plataforma. Después en el espacio dice que respondan la pregunta ¿dónde se desarrolla la obra? Me tienen que decir dónde. En el de Sor Juana, una vez más, es muy difícil que me digan un lugar físico, ¿no? Si me contestaran en la mente de Sor Juana, pues a lo mejor les diría, ok, está bien. O no tiene un espacio, ¿no? No lo hay de un poema, pues no hay, a menos que lo diga y ese poema no lo dice. Profe, Dime. ¿cuenta como espacio abstracto? Claro, Ya por que no supuesto. es un lugar. Sí, no tiene, es como el tiempo, no tiene que ser un tiempo de hora, minuto, sino que puede ser un espacio abstracto. Podría ser, como dije, en la mente de la autora, ¿no? En el espacio podría ser ese y es un espacio abstracto, está bien, está perfecto, no hay problema. Y los personajes me tienen que decir, por favor, si son principales, secundarios o terciarios y qué función tienen en la obra. Por ejemplo, en El Rey Burgués y en la Canción del Oro hay como mendigos en un pueblo. Entonces me tienes que decir si ese es el personaje principal y por qué es el principal, cuál es su enemigo y cómo sabes que es su enemigo. Y así me tienen 2 o 3 personajes, no necesito 10. En La Verdad Sospechosa, por ejemplo, hay muchísimos personajes, no necesito tantos. Necesito que me pongan Don García es el personaje principal y demás, ¿no? Nada más eso. ¿Y por qué es principal? Porque lleva a cabo todas las acciones importantes. Nada más, con eso es suficiente. Lo que quiero es que empiecen a desarrollar este concepto, porque es difícil y desde el principio se complica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me refería a fondo y forma y eso es lo que quería mostrarles sobre esto. Porque me interesaba mucho que ustedes lo supieran, ¿no? Ahora sí, antes de explicar la actividad integradora número 2, que es la que va a cerrar esta sesión, les voy a presentar un ejercicio que ustedes pueden aplicar a fondo y forma. Espero que hayan tomado notas y si no lo pueden ver en plataforma, no hay problema. Pero les voy a poner un cuento cortito, son 3 o 4 renglones, una mini historia, mini ficción, mini cuento. Y ustedes van a tener que analizar el fondo y forma, lo que acabo de decir, cuál es la forma, cuál es el fondo, con los 6 conceptos que acabo de explicar. Si hay alguno que no entiendan, dicen no tiene, simplemente o no lo entendí o no lo encontré, también se vale. Y también se vale discutir, ¿va? Si están claras las preguntas, ese es el cuento. Eso es todo el cuento. Analicen fondo y forma. Lo pueden escribir en cuaderno y listo. Yo aquí espero, voy a apagar el micrófono, pero no la cámara. Yo creo que unos 5 minutos sí es suficiente para que lean y otros 2 o 3 minutos unos 2 o 3 minutos para que lean, unos 5 minutos para que contesten. Esto me va a enlazar directamente con la actividad 2. Voy a salir un momento, no tardo absolutamente nada.
No, no te preocupes, Pedro, si necesitas algo o si necesitas desconectarte, avísame. O si no, pongo todo por escrito. Si no alcanzas a verme o a escucharme correctamente, pongo todo por escrito. Solo avísame. Un minutito más. Si no acaba, no se preocupen hasta donde lleguemos. Listo, ahora sí, hasta donde llegaron, no hay problema. Voy a regresarme a la presentación de fondo y forma. Perdón, voy rápido, ¿eh? Ahí está. Primero, forma, que es lo más fácil. ¿Qué forma es? Texto narrativo.
Adentra un poco más de los que están ahí en la pantalla. Texto narrativo correcto, pero ¿cómo está escrito? ¿Verso o prosa? Prosa. Muy bien, prosa. Sí, no hay evidencia que el texto que les acabo de poner tenga que ver con el verso, no hay rimas y demás, y sí es un lenguaje como más cotidiano y más cercano al habla de nosotros. ¿Perdón? ¿Como un cuento? Claro, es un cuento chiquito, es la única diferencia, pero sí. Ahora sí vamos al segundo. ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo resumirías, Bárbara, qué sucede en la obra? Muy corto, porque es ultra corto, entonces tú debes también ser muy cortita. Un hombre que se apresura a comprar una antigüedad por consejo de un genio que promete algo. Ajá, súper, perfecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Como la moraleja o el mensaje que tú que le sacarías ahí. El engaño del genio. Súper, el engaño. Ahora, Pedro y Martín, ¿cuáles son los 3 momentos más importantes? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el momento en que hay mayor tensión? ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cómo inicia? ¿Cómo es la exposición? ¿Y cómo es el desenlace? El desenlace sería cuando el genio incrementa la valor de la lámpara. Muy bien, ese es el desenlace. ¿Cuál es el momento donde hay mayor tensión? Cuando el hombre se apresura a obedecer al genio. Bien, ¿y cuál es el planteamiento? O sea, ¿cómo empieza? El genio incitando a comprar la lámpara. Muy bien, son los 3 momentos que ustedes deben identificar. Aquí es muy fácil porque es muy corto, pero en textos más extensos es un poquito más difícil saberlo, pero lo que más me interesa es que ustedes lo practiquen y lo expongan, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Cronológico. Tiempo es cronológico, bien. ¿Cuál es el espacio, Martín? El espacio es en la tienda, ¿no? Súper, ya con eso es suficiente. ¿Y los personajes cuáles son y cuál es el principal y el secundario? A ver. Pues el principal es el genio, ¿no? Para ti. ¿Y el otro, el secundario, es cuál? El secundario sería al que le están ofreciendo la lámpara. Sí, ahí podría no estar de acuerdo, alguien podría no estar de acuerdo siempre y cuando argumente por qué. Ok, pero también se menciona al dueño del genio, ¿no? Sí, ese solo es un personaje mencionado, ese no tiene tanta importancia como los otros dos, pero al final sí es importante. O sea, sí, porque aparece, pues aunque se mencione el nombre y no tome parte activa, sí es importante, ¿no? Entonces ustedes acaban de... Sí, perdón, Bárbara. Yo puse al genio y al comprador. Ajá. Y al secundario como el dueño de la tienda. Lo que tú decidas está bien siempre y cuando tienes que justificar por qué crees que eso es lo que es. No importa, si yo pienso que las acciones giran en torno al genio y al comprador, no giran en torno al dueño de la tienda, no sé, es un ejemplo. Y el secundario porque no aparece casi, entonces para mí es secundario. Lo más importante es que ustedes se identifiquen y que sepan identificar, repito, los personajes, los tipos de personajes. Bueno, ahora sí, con lo que vamos a cerrar hoy es con la exposición y presentación de la actividad integradora número 2, que es lo que no me dio tiempo de hacer el otro día. Ahí está. Listo. Nada más tengo que hacer unas precisiones que me gustaría que anotaran, memorizaran, como ustedes quieran, porque la actividad en realidad es muy fácil. Lo que no es fácil a veces es seguir las instrucciones que no están dichas ahí o que pueden ser un poco, o sea, pueden no comprenderse muy bien. Ustedes en primer lugar tienen que leer el cuento que se llama La canción del oro de Rubén Darío y que se encuentra en la página 23. Como dice, es un cuento, por lo tanto está en prosa. La forma es prosa, así que les regalo esa respuesta. Luego viene ahí, ¿qué aprendiste del texto? Aquí me van a dar su opinión, nada más que aquí hay algo. Me lo tienen que decir en 5 renglones, por favor. ¿Sí? No se les vaya a pasar este detalle, porque si lo hacen en menos, les voy a descontar puntos. 5 renglones, hablo de un párrafo, es el mínimo que académicamente ustedes deberían poder justificar una respuesta.
para ampliarla. Pueden aplicar citas, paráfrasis, pueden buscar en internet, pueden usarlo de fondo y forma, lo que ustedes quieran, pero usen material, tienen material. Lo que no está bien visto a nosotros como asesores virtuales es que digan, ¿qué aprendiste del texto? Que la vida solo se vive una vez. Ok, está perfecta tu respuesta, pero necesitas argumentarla, justificarla. Eso es lo que yo necesito. Ahora, ¿identificas alguna problemática de la vida real que ya sea individual o social que se vea en el texto? Igual 5 renglones. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje que se usa facilita o complica? 5 renglones. Todas estas son de opinión, pero si ustedes quieren poner citas o paráfrasis como las ensayamos el otro día, se puede hacer sin problemas. ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión artística? 5 renglones, por favor. Esa es la primera parte para la canción del loro. Luego te pasas a donde dice El perro y el cocodrilo, que es una fábula de Samaniego, de un perro y un cocodrilo, y me dices aquí la trama. La trama es equivalente, bueno, se las voy a considerar equivalente al argumento. Tal como lo acaba de hacer Bárbara con esto, necesito que lo haga con El perro y el cocodrilo. Es muy corto, aquí les dice entre 5 y 10 renglones, líneas, la trama del texto. Más bien es conexión entre personajes. ¿Ok? Respeten la extensión porque muchas veces pierden muchísimos puntos por la extensión. Aquí también les piden 5 y 10. ¿Cuántos tienes? ¿Perdón? ¿En 5 también? De 5 ¿El a 10. argumento? De 5 a 10. Y luego aquí retoma elementos y usa expresiones y usando lenguajes, algunas expresiones del lenguaje literario. Aquí es más formal, digámoslo así, en el argumento es más formal, y en el inciso B, que también se hacen 5 y 10 a 10 renglones, Bárbara, es más literario, digámoslo así, libre. Vamos a ponerlo en esos términos. No es exacto eso, pero uno es más formal, otro es más literario, incluso más con lenguaje diferente, no necesariamente elegante ni formal, pero sí es un lenguaje literario que les recomiendo que ustedes revisen el material que se llama lenguaje literario para que se enteren un poquito más. La parte final. Dice, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? O sea, en estos dos textos me tienes que justificar cuál es el fondo. No sé, forma. Ah, pues verso. Ahí creo que no se ve. Ahí está, forma. Ah, pues verso. Tiempo cronológico. Así como hicieron ahorita, personajes, etcétera. Así como hicieron ahorita, así me lo van a hacer con el cuento que ustedes crearon. Es importante que lo distingan. Ahí me voy a dar cuenta si vieron el video, 1 o 2 si leyeron el material que se llama fondo y forma. Luego, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más? Aquí no nos dicen. Aquí, aquí para lo que preguntaba Bárbara, 5 renglones. También. ¿Y en qué tipo de lenguaje te gustó más? 5 renglones. Listo. Ahora sí, la pregunta que les va a dar participaciones hoy. ¿Qué fuentes de referencias voy a usar? Tengo que usar por lo menos 3. Díganmelos. Dime uno nada más, Bárbara, para que los demás también participen. El perro. Muy bien, el perro y el cocodrilo es una referencia. Faltan 2. La canción de oro. La canción de oro es el segundo. Sí. Falta 1. Creo que... Se cortó un poquito, pero creo que entendí fondo y forma. Bárbara, ahí están los 3. El perro y el cocodrilo, la canción del oro y fondo y forma. Son las 3 fuentes de referencia que deberían poner acá. ¿Ok? En eso donde está el cursor en la pantalla son las 3 fuentes. Si ustedes quieren citar o poner paráfrasis, también se vale. No hay problema con eso. ¿Va? Listo. Terminamos. Pero ahí no creo que sea necesario poner las para, porque son todas, vienen siendo como preguntas hacia uno, así como personales, ¿no, Luis? Es de la A a la E, estoy de acuerdo contigo, pero esta no, porque sí consultaste esta para hacer lo demás. Ajá. Y esta tienes que a fuerza consultar fondo y forma. Entonces, o sea, no las usas, o sea, no las citas, pero sí las usas.
Entonces eso es diferente, ¿no? O sea, repito, no las citas, pero sí las usas. Y si las usas, me parece que tienes que colocarlas como fuente de referencia o fuente de consulta. Entonces aquí, de manera sencilla, solamente les pido que pongan lo que usaron, Martín, nada más. Si lo citan, mejor, o sea, si lo citan, mejor me dará mucho gusto ver que hacen citas, paráfrasis, que ponen los paréntesis, que ponen sin fecha, años, etcétera. Pero no se los estoy pidiendo como a fuerza. Lo que sí les pido es que pongan las fuentes de referencia para que se acostumbren a que si yo hago una investigación, tengo que poner qué utilicé en mi investigación. Eso es básico en todo su paso por prepa en línea CEP. Ok, por ejemplo, aquí en los textos van a ir ambos textos, tanto como la canción del oro y el perro y el cocodrilo. Por supuesto, porque los leíste, Martín, y leerlos es usarlos. Ok. Ahí está. Y en fondo y forma también porque lo usaste. Repito, Por aunque eso no uses sus palabras, sí estás consultándolos. Ok, sí, pues sí. Exacto. Entonces, eso por Porque ejemplo, dime. Perdón, porque No, yo nomás pensé que iba a poner aquí el perro y el cocodrilo en la 3. No, los dos. Bueno, no, perdón, pero estabas preguntando de la 3, pensé que estabas preguntando sobre fuentes de referencia. Aquí, ¿cuáles son los textos que redactaste? Se refiere al A y B, se refiere a este y al perro y el cocodrilo, sí, a los dos del perro y el cocodrilo. Se refiere a eso. Al perro y el cocodrilo, Sí, a la sí, canción del oro, ¿no va? No. Ah, ok. Pero sí los tienes que poner en referencias finales, ¿eh? Ahí sí van los dos, bueno, los tres en realidad. Sí, hablando en referencia. Sí, Sí, yo para nomás no decía la confundirte. respuesta de la 3. Sí, no, en esa sí solo es el perro y el cocodrilo. Ok. ¿Vale? ¿Es solamente el perro y el cocodrilo? En la pregunta 3 sí. Ok. En lo que estaba preguntando Humbert Martín, que es donde yo me confundí, es en las referencias sí van los tres que acabamos de enumerar: fondo y forma, perro y cocodrilo y la canción del oro. Ahí sí van los tres, pero en la pregunta 3 solo es del perro, de la fábula del perro y el cocodrilo, ¿vale? Ok. Muy bien. Un minuto más para preguntas, si tienen. Tenemos para entregar hasta el domingo, ¿no? Domingo yo sugiero que no esperen hasta las 11:59 porque a veces la plataforma se satura, entonces no lo pueden subir y entonces es importante, se puede pedir una extensión, pero para pedir una extensión necesito de una especie de justificante. Entonces si me dices que no te dio tiempo porque la plataforma no la subía, desafortunadamente ahí te voy a poner complicaciones porque tuviste un fin de semana completo para hacerlo y decidiste hacerlo a las 11:59, Martín. Decidiste jugarle al peligro y subirlo hasta esa hora, y entonces puede ser que se trabe la plataforma, que se vaya la luz, que se vaya el internet, que gane el América, yo qué sé, hay muchos factores que impiden que yo la suba a tiempo. Entonces prefiero que lo hagan antes, en cuanto lo acaben, súbanlo, no se esperen y listo, ya se olvidan y se pasan a la siguiente semana. ¿Va? Ok. Muy bien, Pedro, Bárbara y Martín, les agradezco mucho haber estado en esta sesión número 2 del viernes 30 de mayo de 2025, Textos y Visiones del Mundo, semana y unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Muchísimas gracias por haberme acompañado, se me fue muy rápido y nos vemos la próxima semana. Gracias y suerte en sus... si quieren escribirle fin, también lo reviso, aunque poquito, para unas dudas generales en el chat, ¿vale? Gracias y nos vemos la próxima semana. Vale.